Por eso he creado esta pequeña sección que, como no sabía cómo llamarla, al final he preferido llamarla las noticias de Orwell, porque parece que últimamente no hay nada bueno, ¿no? Parece que todo lo que vemos es absolutamente deprimente. Empezando, y un poquito al hilo de lo que hemos visto en el programa anterior, vemos que Iberdrola y Endesa se retiran de las renovables porque ya no dan las cuentas. Desde luego, tanto dinero tirado, tantas denuncias al Estado español y al final parece que la cosa no va a acabar muy bien. ¿Quién sabe? Por otro lado, Donald Trump ahora va a celebrar el Día de Colón. Y ha dicho una frase bastante extraña: estamos de vuelta, amigos italianos. También se ha referido a Cristóbal Colón como un verdadero héroe americano. Desde luego parece que ha evitado mencionar la palabra España, que es muy curioso. Parece que no está muy feliz con España, ¿no? Ha dicho hace unos días también que quizás haya que expulsar a España de la OTAN, algo que, según tengo entendido, no es posible. Pero quién sabe, si se pone terco nuestro amigo, a lo mejor acabamos fuera y a ver quién nos defiende. He seguido analizando las noticias y acabo de ver que una empresa llamada Cocoon va a abrir la producción a escala con insectos para crear componentes para la palabra que no se puede decir, para los pinchacitos, ¿vale? Y carne cultivada en laboratorio. Esta empresa se llama Cocoon Bioscience, ya está adelantando lo que, según ellos, ¿vale?, será el futuro de los componentes en materia de alimentación e industria farmacéutica. Yo la verdad no sé si esto es una oficina, una nave industrial, un laboratorio, no sé qué es lo que tienen, pero esta empresa acaba de abrir un edificio en el Parque Tecnológico y Científico de Vizcaya, en el que ha invertido 15 millones, y parece ser que va a comenzar a fabricar a gran escala proteínas recombinantes para su utilización en los ámbitos de la salud y de la nutrición. Seguimos. Parece ser que han comenzado a probar en España una nueva moneda digital con caducidad programada. Lo cual, pues, vamos a decir que, siguiendo el mismo contexto, nos encontramos con que en Reino Unido se ha introducido un carnet de identidad digital para, según dicen ellos, frenar la inmigración ilegal. Esto todavía no está activo, os lo digo yo porque vivo en Reino Unido. Parece ser que lo estará al final de la legislatura. Os pongo las dos noticias juntas, no sé desde luego si están unidas, espero que no tengan que ver la una con la otra, porque lo que puede salir de mezclar ambas tecnologías desde luego da bastante miedo. Nos encontramos con que Vietnam ha cerrado 86 millones de cuentas bancarias que no pasaron los nuevos controles biométricos. Parece ser que todo esto de los datos biométricos está poniéndose muy de moda y va a empezar a englobar muchos ámbitos. Otra cosa es que cuando lees aquí Vietnam, te crees que es que esto es muy lejos, que ocurre en el otro lado del mundo, que aquí nunca llegará. Bueno, aquí tenemos otra noticia del Economista que dice que Hacienda prepara multas y cierres de cuentas a los usuarios de criptos que oculten datos. Desde luego, el término ocultar datos es algo muy relativo y esperemos que no tenga un propósito confiscatorio. Pero como veis, muchas cosas que se dan por hecho, que son seguras, podrían no serlo. Y sobre todo cuando hablamos de criptomonedas y la gente habla de que esto es una reserva de valor, mucho cuidado, porque si pueden ya multar y cerrar cuentas, piensa que a lo mejor el día de mañana te levantas y no tienen nada, porque qué les impide también confiscarlo? Otra clase de noticias, dejando atrás lo de la identidad digital, nos encontramos que Marruecos proclama que sus productos del Sáhara se van a vender sin problemas en Europa. A mí me hace mucha gracia que diga Marruecos, que lo proclama. Dice, ¿si quién es Marruecos para proclamar nada? Bueno, pues parece ser que la cosa ha ido creciendo. Como veis, entre ambas noticias hay 23 días. Y vemos que hay un nuevo pacto, ¿vale?, que va a permitir que los productos del Sáhara entren en Europa con un arancel reducido. Esto, desde luego, podría ayudar un poquito a explicar
ese cambio de postura que tuvo Pedro Sánchez. Pero ¿qué impacto tiene todo esto en lo que viene siendo la agricultura española? Bueno, pues los agricultores hoy por hoy ya amenazan con dejar de producir tomates ante el nuevo acuerdo con Marruecos. Yo recuerdo cuando vine a Inglaterra y en los supermercados siempre veía o tomate español o tomate holandés. Había algún otro, pero, ¿sabes? Veías como el tomate venía de Europa. Y de golpe, desde hace un par de años, vi la irrupción del tomate de Marruecos. Claro, cuando ves cosas como esta y que van a entrar con un arancel reducido, te preguntas muchas cosas, porque yo aquí os he puesto una conclusión, y es que es muy sencillo. Lo que se presenta como un acuerdo comercial podría ser un paso a la pérdida de la soberanía alimentaria. Y esto es algo que después os va a dar que pensar. Creo que vamos a atar muchos cabos con esto. Por otra parte, nos encontramos con que industrialmente la crisis del automóvil arrastra a la quiebra a la industria auxiliar y el miedo a quiebras y recortes hablan de pues, que va a haber, vamos a decir, masivos despidos quizá en un futuro. Todo esto es especulativo, ¿eh? Porque ya os digo que hace muchos años se decía que en 2015 no quedarían fábricas de coches en Europa y sin embargo, pues sí siguen abiertas. Pero desde luego la situación para ellas cada vez es peor. Entonces esta noticia, pues vamos a decir que cuando la pones en contexto con esta otra, te llevas las manos a la cabeza, porque te dice que España va a necesitar casi 25 millones de migrantes de aquí al año 2053 y que la productividad incrementará. Digo, vamos a ver, si estamos en un proceso de desindustrialización, ¿cómo vamos a generar riqueza para atraer a tanta gente? Que alguien me lo explique. Comprendo que nos encontramos en una crisis demográfica, comprendo que es muy difícil salir de ello, que puede necesitarse un componente de gente de fuera, pero 25 millones. Bueno, en fin, que cada uno saque sus conclusiones. Yo desde luego lo veo como un pronóstico difícil de cumplirse, porque cuando atraes a alguien de fuera, lo atraes porque le puedes dar una vida digna, ¿no? Entonces, muy mal tienen que estar las cosas fuera para que alguien quiera venir a España o Europa con la que nos puede caer. Y recuerdo que en el programa anterior os hablaba de que había llegado una empresa que vendía habitaciones en alquiler. Y yo decía, por favor, ¿quién puede comprar esto? ¿Quién puede tener la cabeza de querer comprar una habitación, de gastarse sus ahorros en una habitación? Vale, pues me disculpo y me callo, porque parece ser que la venta de habitaciones ha triunfado. Ha sido un éxito, según dicen los promotores de esta idea, que está en otras tantas ciudades españolas. Claro, si esto es un éxito, si la gente se gasta sus ahorros en comprar una habitación, vamos a hablar en otro momento de lo que es una sociedad colapsando, porque esto es lo que hay. Es un contrato social roto en el que ya no puedes tener tu propio hogar y tienes que llegar a tener una habitación. Si nos comparamos con la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, desde luego, hay que decir que nos hemos empobrecido muchísimo y que la tendencia continúa y que todas estas soluciones imaginativas que nos pintan como novedosas sí pueden solucionar el problema quizás a corto plazo, pero desde luego no oculta el empobrecimiento tan fuerte que estamos sufriendo y lo que yo considero que es el preludio de un colapso social. Por otro lado, otra noticia que va muy al hilo de lo que decíamos la anterior vez, y es que dice que la seguridad social no tiene ingresos para pagar 3 meses de pensiones. Bueno, básicamente es que a partir de, vamos a decir, octubre, ya se habría gastado todo el dinero que ha entrado para las pensiones y los meses que restan de año se pagarían con deuda. Bueno, poco más que añadir. La tarifa del gas va a subir o sube un 13,2%, la vecinal, y entre un 12 y un 20 la particular a partir de octubre. Bueno, pues el coste de la vida se sigue encareciendo. Malas noticias, desde luego. Otra más, y es que Francia vaticina una gran guerra en Europa dentro de 5 años. Ojo, porque esto va muy al hilo de lo que vamos a ver hoy. Y a mí no me parece que para nada sea descabellado. Lo que sale por aquí lo hayan dicho sin saber de lo que hablan. Muchas veces hablamos de que es que se quiere meter el miedo. Viene el miedo, todo es miedo. Yo lo que analizo hoy son los ciclos económicos y cómo todo esto nos afecta, cómo la historia es cíclica, se repite, cómo siempre los mismos factores son los factores
que de algún modo determinan las crisis, determinan el bienestar de una sociedad y cómo todos ellos al final terminan por repetirse. Por ello, cuando nos hablan de que se viene una gran guerra, yo no me lo tomo a broma, ¿vale? Mucha gente dice, esto es miedo, no sé qué deciros. Yo a broma no me lo tomo. Reino Unido también ha pedido a sus ciudadanos que se preparen para una gran guerra en suelo británico. Y dicen que Rusia no es la única amenaza. Por otra parte, una noticia que es un poquito más vieja, pero que la pongo aquí porque quiero daros contexto, dice que el servicio de espionaje de Rusia acusa a Londres de elaborar los ataques terroristas perpetrados por Kiev. Para que veáis cómo empieza este cruce, vamos a decir, de acusaciones. Y claro, ¿en qué termina todo esto? Bueno, pues que teníamos a Le Cornu, que era el jefe de Estado en Francia, que ha dimitido. Ha dimitido después de no tener el apoyo de prácticamente nadie. Es decir, dimite por falta de apoyos. ¿En qué deja todo esto a Francia? Bueno, pues en una crisis de gobernación. Francia puede prolongar los presupuestos del año anterior, pero lo que no puede tener es un líder de Estado y Francia necesita estar dirigida, necesita tener, vamos a decir, a una persona nueva que tome las riendas y que a ser posible dé estabilidad al país. Entonces, ya habían hablado de tirar el gasto social, habían hablado de la deuda, vemos que no se ha podido controlar. ¿Y qué ocurre con todo esto? Bueno, pues ocurre que al final pueden llegar inestabilidades políticas en un gran país dentro de Europa que podría repercutir a todos los de alrededor. Seguimos dentro de España. ¿Os acordáis de cuando la anterior vez hablábamos de las subidas de impuestos? Bueno, pues ya es oficial que el BOE avisa de que a partir del 2026 te quitarán 96 euros de la nómina. Y bueno, poco más. Dice aquí que los contribuyentes de este país verán cómo sus salarios mensuales se ven reducidos ligeramente. Claro, los 95 no son cada mes, ¿vale? Pero aún así hay que decir que seguimos empobreciéndonos, lo cual en la situación en la que nos encontramos, pues eso es como que todo suma y sigue, ¿no? El oro, por otra parte, supera los 4.000 dólares por onza por primera vez en su historia. Bueno, os traduzco la noticia. El oro vale siempre lo mismo a lo largo de toda la historia. Lo que vale poco es tu moneda. Por lo tanto, no es que el oro supere los 4.000 dólares, sino que tu dinero se deprecia para que una onza de oro sea, o para que tu dinero valga un 4.000avo de una onza de oro. Por supuesto, la fiebre del oro continúa y hablan de que Bremberg cree que podría duplicar o triplicar su precio en los próximos años. Volvemos a los apagones, nos encontramos con que Red Eléctrica reconoce ahora que España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón, que hay variaciones bruscas de tensión que podrían impactar en la seguridad y en el suministro, esto por el lado de la energía, pero es que por el lado de los transportes, Ryanair anuncia como si fuese algo muy divertido, dice grandes noticias para España, y anuncian que cortan 1,2 millones de asientos, o de plazas de vuelo, para el verano de 2026. Culpan al gobierno que dice que, bueno, no ha sabido administrar bien los impuestos y ha seguido subiéndolos y subiéndolos. A mí, desde luego, no me hace ninguna gracia el modo en el que lo han dicho como si fuese algo muy divertido, ¿vale? Entonces, a lo mejor también como consumidores tenemos que empezar a buscar alternativas. Aquí os cuento otra, ¿vale? Y es que el gobierno estaba buscando aprobar lo que se llamaba la Ley de Movilidad Sostenible. Pero les faltaba un voto. Entonces vemos como 2 días después lo que ocurre es que la narrativa cambia y parece ser que un diputado del Partido Popular se ha ausentado, haciendo que la ley de movilidad haya sido aprobada. ¿Ves como en cierto modo parece que la democracia hay veces que no vale nada y que votes lo que tú votes? Hay cosas que siempre van a salir aprobadas. Dice que la ley pretende avanzar hacia la descarbonización, impulsar las autopistas ferroviarias y articular un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios, exigir a las empresas disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo y fijar objetivos vinculantes de mitigación. A ver, la realidad es que esto nos lleva un poquito a la narrativa que ya habíamos hablado de esas ciudades de los 20 minutos en las que tenemos que generar ciudades más enfocadas al transporte público, más sostenibles, y todo esto a mí me parece bien
siempre y cuando no se restrinja la movilidad, ¿vale? Pero, como vemos, ha ocurrido algo que es muy curioso. Es que cómo es posible que cada vez que tiene que salir una de estas leyes, alguien falle o alguien se equivoque. Y os digo esto, fijaros que parece ser que sobre el papel vivimos una democracia, pero esto no es la primera vez que ocurre. Es que da igual que tengas al PSOE o al PPOE muchas veces. En 2022, cuando el Partido Socialista quería sacar su reforma laboral, también les faltaba un voto. Y nos encontramos con que un diputado del PP llamado Alberto Casero se equivocó. Así que, bueno, me lleva un poco a aquello que veíamos en el Europarlamento de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Algo tiene que salir. Y bueno, pues como no tenemos gente, 16 personas se quedan en el bar del Europarlamento echándose un café y no votan. Ahora vamos a tratar el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Solamente han pasado 3 semanas desde el programa anterior y yo os decía que esto era imposible. Bueno, pues me callo. Para nada es imposible observar lo que está pasando en una factoría de Alemania de BMW. Se llama Figure. Y Figure lleva 5 meses operando en una línea de producción como si fuese un operario, ¿vale? Estos robots han trabajado 10 horas diarias sin descanso desde su puesta en producción. Y habla de que aumenta la eficiencia un 400%. Mira, me parece genial la eficiencia. Lo que me preocupa es cuántos trabajadores puede sustituir esto en el futuro. Y es que yo os decía que yo esto lo veía para un par de décadas. En un par de décadas quizá estos autómatas puedan suponer algún tipo de, vamos a decir, amenaza al trabajo en la industria. Bueno, pues empieza a ocurrir ahora y desde luego yo no pensaba que esto pudiese ocurrir tan pronto. Otra cosa es lo que esto tarde en estandarizarse, lo que esto tarde en, vamos a decir, ocurrir en todas las factorías, etcétera, 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 porque entiendo que esta tecnología es novedosa, está comenzando y demás. Pero desde luego a mí sí me parece preocupante porque es un punto en el que el sistema se centra tanto en la eficiencia que se olvida del ciudadano y de generar bienestar para la sociedad. Y seguimos con la inteligencia artificial, en este caso, que no la robótica. Y vemos cómo hay una actriz llamada Tilly Norwood que no existe, pero tiene representante en Hollywood. Entonces, aquí ironiza un poco, dice que la inteligencia artificial puede dejar sin trabajo a los creadores o a los actores, etcétera, etcétera, pero no parece que vaya a poder con los intermediarios. Entonces, bueno, si quieres dedicarte al mundo del cine, a lo mejor tienes que crearte una inteligencia artificial. Está bien analizar esto porque vamos viendo como poco a poco este tipo de tecnologías va entrando dentro del mercado y cómo poco a poco se estandariza. Yo no sé si llegará un momento en el que esto sencillamente sea un complemento o llegará un momento en el que esto se estandarice y sea, vamos a decir, la norma general. Tenemos otra noticia. Y esto es muy curioso. A mí me duele un poco porque me recuerda cuando yo terminé la universidad y la verdad es que era casi imposible encontrar un trabajo en el momento. Acababa de estallar una burbuja inmobiliaria y al final, entre pitos y flautas, yo terminé marchándome de España al cabo de unos años. Entonces yo cuando veo que ahora me dicen que la inteligencia artificial se come a los programadores más jóvenes, gente que termina la universidad, que antes cursaba unos años de formación profesional y tenía un montón de empresas esperando, pero ahora ya no es el caso, siento mucha pena, porque en cierto modo, aunque yo no me dedico a la informática, pues me siento identificado con estos chicos. Y la verdad, pues es que sí estaba claro que en cierto modo la inteligencia artificial irrumpiría por este lado, terminaría afectando, de algún modo se terminaría autoprogramando y terminaría afectando primeramente a los programadores. Hablando de ciudades inteligentes, ¿vale? Toyota ha sorprendido al mundo, ¿vale? Y es que no solo fabrica automóviles, sino que ya ha inaugurado oficialmente la primera fase de Woven City, la cual es una ciudad experimental futurista que funciona con inteligencia artificial. En esta primera fase se han instalado ya las 100 primeras personas, que son principalmente empleados de Toyota y familiares. Y durante los próximos meses la población va a llegar hasta las 360 personas. El plan a largo plazo es que la ciudad pueda albergar a más de 2.000 habitantes en total.
que como podéis ver está en las faldas del monte Fuji y lo que busca es integrar inteligencia artificial, vehículos autónomos, robótica, energías limpias y conectividad total, convirtiéndose parece ser en lo que dicen que es el modelo real de cómo podrían verse las metrópolis del mañana. Yo aquí lo que veo es mucho diseño, una buena planificación urbana, pero al final lo que están metiendo es un nivel relativo de inteligencia artificial que parece que es un poco más publicitario que otra cosa. Si pueden meter vehículos autónomos, sí que hay profesiones que podrían no existir, como los taxistas o la gente que se dedique al transporte de mercancías, pero al nivel en el que estamos, esto me parece más algo conceptual que otra cosa. Y luego ya para terminar, el mejunje que tenemos hoy es la idea de que pese a cómo la robótica irrumpe, la inteligencia artificial se come puestos de trabajo, empiezan a aparecer ciudades inteligentes. En el otro lado, las condiciones para las personas no mejoran pese a la irrupción de estas tecnologías y nos encontramos con que Grecia ha propuesto una jornada laboral de 13 horas diarias y enciende, dice, las alarmas de sus trabajadores. Me quedo con esta frase que dice que se enfrentan a una distopía. Hombre, desde luego, una jornada laboral de 13 horas va más ligada a la esclavitud moderna que a ningún otro tipo de, vamos a decir, jornada laboral. Pero bueno, bien, dicho lo dicho, espero que esto sea algo aislado y que no se